A ver, creo que es una sensación que todo mundo conoce. Está en una crisis, vemos las noticias y la pregunta es inevitable. ¿Y la ONU? O, más bien, ¿por qué el Consejo de Seguridad, que se supone que es su órgano más poderoso, parece que no puede hacer nada justo cuando más importa? Bueno, pues esa es la gran pregunta que vamos a intentar desmenuzar aquí. Vamos a ver qué hay detrás de esa aparente parálisis. ¿Por qué cuando hablamos de Ucrania, de Gaza o de cualquier otro conflicto que acapara los titulares, el Consejo de Seguridad a menudo se ve más como un espectador que como el árbitro que debería ser? Y para empezar a entenderlo, lo primero es quitarnos una idea muy común de la cabeza. Porque para ver por qué el consejo no funciona como quisiéramos, primero hay que entender para qué fue realmente creado. Y créanme, no es lo que la mayoría piensa. Aquí está el choque. Por un lado, está lo que esperamos, una especie de parlamento mundial, casi un tribunal supremo global que impone la justicia. Y por otro, la cruda, fríísima realidad. El Consejo se diseñó como un club de las grandes potencias para gestionar sus crisis. Su objetivo principal nunca fue crear un mundo perfectamente justo, sino algo mucho más práctico y, si quieren, egoísta, evitar que se mataran entre ellos y nos arrastraran a una tercera guerra mundial. Ok, ¿y cómo es que se diseñó algo así, tan cínico? Pues la respuesta está en su nacimiento, en lo que podríamos llamar su pecado original. Todo, absolutamente todo el sistema se construyó alrededor de este número, 5. Los ganadores de la Segunda Guerra Mundial: Estados Unidos, la Unión Soviética, que hoy es Rusia, China, Francia y el Reino Unido, el famoso e intocable P5. Y el poder de estos 5 se basa en 2 pilares de acero. El primero es simple y llanamente un hecho histórico. Ganaron la guerra y pusieron las reglas. Pero el segundo es una genialidad legal. Se aseguraron de que en la propia Carta de la ONU existiera un candado. ¿En qué consiste? En que ellos tienen el poder de vetar cualquier intento de cambiar la Carta para quitarles el poder. Es que es un círculo perfecto. El artículo 108 de la Carta lo deja clarísimo. Cualquier reforma importante necesita que ellos estén de acuerdo. O sea, pedirles que renuncien a su veto o a su asiento permanente es, como dice una fuente, pedirles que cometan un suicidio institucional. Y seamos honestos, eso simplemente no va a ocurrir. Nunca. Y esa herramienta, ese famoso veto, nos lleva directo al corazón del problema, a la razón de la parálisis que vemos en las noticias. Nos lleva a lo que se conoce como la paradoja del veto. Y aquí está la clave de todo. Por un lado, el veto es el freno de mano que bloquea por completo el Consejo justo en las peores crisis. Pero, y aquí viene lo irónico, también es el pegamento que mantiene unido todo el sistema. Fue el costo, el precio que hubo que pagar para que las superpotencias no se levantaran de la mesa y se fueran, que es justo lo que pasó con la Sociedad de Naciones antes de la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, si nos quedamos solo con los vetos y los grandes fracasos mediáticos, nos estamos perdiendo una parte bien importante de la historia. Porque, aunque no lo parezca, hay una faceta del Consejo que sí funciona, y de hecho funciona bastante bien. Miren, cuando los intereses directos y vitales de las 5 grandes potencias no chocan, el Consejo se transforma en una máquina burocrática sorprendentemente efectiva. Lejos de las cámaras, en el trabajo del día a día, las resoluciones se aprueban, y muchas veces por unanimidad. Hablamos de cosas que no salen en las noticias, ¿no? Como renovar misiones de paz en el Congo, extender comités contra el terrorismo, imponer sanciones a pandillas en Haití. Es lo que una fuente llama la limpieza administrativa. Un trabajo gris, poco espectacular, pero que es absolutamente crucial para que la maquinaria de la seguridad global siga andando. Entonces, si juntamos todas estas piezas, el poder del P5, la parálisis del veto en las grandes crisis, pero también este trabajo silencioso, ¿cuál es, al final del día, el verdadero papel del Consejo de Seguridad? Pues aquí está la definición más honesta. El Consejo de Seguridad no se diseñó para ser un juez justo y bueno. En realidad, es una válvula de escape, un mecanismo para evitar el peor escenario posible. Su verdadera función es darles a las grandes potencias un lugar donde discutir, gritarse y, sobre todo, vetarse, en lugar de empezar a dispararse. Es la última barrera para impedir una guerra total entre potencias nucleares. Lo que nos deja con una pregunta final bastante incómoda. Es evidente que el sistema es injusto, que es antidemocrático y que muchas veces es frustrantemente inútil. Pero, ¿y si este sistema, con todos sus defectos y su cinismo, es paradójicamente lo único que nos ha impedido caer en un escenario infinitamente peor? Ahí se las dejo.